¿Eres de los que con el paso de los años empieza a pensar en retirarse en un lugar apartado del mundo, sin apenas cobertura y de difícil acceso? Nosotros también hemos pensado en esa idea, y hoy queremos mostrarte un lugar que parece sacado de ensueño para quienes buscan tranquilidad total. Un lugar donde el tiempo se mueve a otro ritmo. Hola ciudadanos del mundo, bienvenidos al Tablado, en Garafía, La Palma. Llegar aquí no es fácil, pero ese es precisamente el encanto. El Tablado es uno de esos sitios en Canarias que parece que no quiere ser encontrado. Y por eso es especial. Aquí el tiempo parece haberse detenido. Caminar por estas calles como un respiro profundo. No escucha más que el viento, los pájaros y el susurro de los barrancos. Es un lugar perfecto para desconectar de todo. El Tablado no es solo un pueblo, es un viaje a nuestras raíces. Cada rincón, cada casa cuenta la historia de la gente que vive sin prisa, a un ritmo que ya no encontramos en el día a día. Por eso creo que nos ha enamorado bastante este lugar. Esa paz, el poder sentarse por la tarde en una acera a hablar con el vecino y la vecina de cómo nos ha ido el día y contemplar nuestro alrededor, disfrutar de la naturaleza. Sin duda alguna nos acompaña en este recorrido siempre los dragos y la arquitectura canaria. En esta zona abundan los miradores, perfectos para disfrutar de unas vistas espectaculares. Los barrancos, con su belleza natural, son la gran esencia de la isla de La Palma. Aquí no encontrarás espectaculares diseños de miradores, sino lo necesario para disfrutar en tranquilidad de esta gran zona. Por ejemplo, un banco. Tan sencillo como eso. Desde aquí se puede divisar al fondo la Fajana de los franceses, un lugar lleno de encanto. Si quieres conocer más sobre nuestra visita a este bonito rincón, te dejamos en la parte superior derecha el enlace a nuestro vídeo explorando este lugar tan mágico. También podemos observar en este lugar antiguos llamadores que, aunque ya no son golpeados con la fuerza de antaño, ahora parecen simbolizar la calma. Llaman más a la tranquilidad y quizá también al olvido, reflejando el espíritu sosegado de este pueblo. Ahora nos encontramos en la otra vertiente del pueblo, donde podemos apreciar más casas habitadas. Sin embargo, la esencia del lugar no cambia. La paz y el sosiego continúan siendo los protagonistas, envolviendo cada rincón en una atmósfera de serenidad absoluta. Durante nuestro paseo por el Tablado no hemos encontrado ni tiendas ni bares abiertos, aunque nos llamó mucho la atención un restaurante que estaba cerrado, que parece haber estado en funcionamiento ya hace unos años. También vimos a algunos residentes extranjeros reparando lo que parece haber sido la última tienda bar de la zona, un reflejo de los esfuerzos que por salvar la vida en este rincón tan aislado y único. Actualmente en el pueblo viven unas 25 o 26 personas. Hemos notado muchas casas rurales y vacacionales habilitadas para el turismo, lo que convierte en un lugar ideal para desconectar y recargar energías. Sin embargo, no podemos dejar de pensar que también sería perfecto, como ya hemos dicho, para retirarse. Tener una pequeña huerta dedicada a cultivar árboles frutales, así como verduras y demás, y sobre todo el alma. Por supuesto, disfrutar de la naturaleza es parte del encanto, gracias a la red de senderos que permiten explorar y conectar con este entorno único. Al principio del vídeo hemos titulado y hemos mencionado que el Tablado es el fin del mundo, inspirado en un artículo que hemos leído en el Confidencial. Este lugar encapsula la historia, la belleza, la serenidad, atrayendo a quienes buscan una conexión genuina con la naturaleza. En un mundo superconectado, hiperconectado podríamos decir, el Tablado demuestra que aún existe destino donde es posible desconectar por completo y sentirse al margen de todo.
Hemos regresado al corazón del pueblo, junto a esta bonita ermita, para cerrar este vídeo. Antes de despedirnos, queremos hacerte una pregunta. ¿Serías capaz de retirarte en un lugar como este, donde la soledad y la tranquilidad son los protagonistas? Bueno, déjanos tus respuestas en los comentarios. Nosotros seguimos sumando lugares como este a nuestra lista de posibles retiros, para cultivar el alma y disfrutar de la paz. Si te ha gustado el vídeo, regálanos un like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanilla para no perderte ningún contenido. Hasta el próximo vídeo, viajeros, pura vida.